Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este vídeo de panorama económico elaborado por Análisis Bankinter. La primera idea que queremos transmitir es que el ciclo económico a nivel global está perdiendo inercia e identificamos fundamentalmente tres amenazas. La primera de ellas es China, que se está debilitando en un contexto en el que tiene que hacer frente a tres burbujas de bolsas, pero también burbujas de crédito y un sector inmobiliario que está sobredimensionado. Todo esto al final impacta con efectos de segunda ronda sobre los países desarrollados y este es uno de los principales riesgos ahora mismo. Su Banco Central, en un intento de evitar un aterrizaje forzoso de su economía, continúa aplicando una política monetaria altamente acomodaticia, pero no estarían introduciendo reformas de calado. La segunda amenaza que identificamos es el precio del petróleo, y es que ahora mismo no identificamos catalizadores lo suficientemente convincentes que nos permitan adelantar que se va a producir una recuperación de su precio en los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora mismo existe un exceso de oferta en el mercado de en torno a 1,5 millones de barriles al día. Además, se espera que en los próximos meses irá introduciendo, pues progresivamente 1 millón de barriles diarios más. Por lo tanto, este exceso de petróleo en el mercado va a continuar. Y todo esto en un contexto en el que el stock de petróleo, tanto en Estados Unidos como en Europa, permanece en niveles muy elevados. Y en tercer lugar, la tercera amenaza que identificamos es la pérdida de influencia de los bancos centrales, tanto en mercado como en economía. Esto es algo que vimos en las últimas reuniones, tanto de la Reserva Federal como el Banco Central Europeo y del Banco Central de Japón. En un primer momento es verdad que estos impactos fueron acogidos positivamente, pero posteriormente, pues se redujeron rápidamente. Si nos centramos ahora en las economías desarrolladas, pues destacamos positivamente a Estados Unidos, y es que se mantiene a la cabeza de la recuperación económica a nivel global. A pesar de ello, se estaría produciendo una cierta ralentización en su economía, y es que no es inmune ni a la apreciación del dólar, ni tampoco a la pérdida de inercia del ciclo a nivel global. No obstante, el consumo, que es la principal partida de su PIB, se mantiene muy fuerte por un mercado laboral que evoluciona muy favorablemente y también por unas condiciones financieras muy laxas. Europa mantiene una tendencia de recuperación progresiva y de hecho el último trimestre del año consiguió crecer en el entorno del 1,5%. A pesar de ello es vulnerable a factores como la pérdida de inercia a nivel global, también como el Brexit en Reino Unido y por supuesto a otros factores como la pérdida también de influencia del Banco Central Europeo y de sus medidas. Dentro de Europa destacamos muy positivamente España, y es que ha venido creciendo a ritmos muy fuertes. Como referencia, creció en el último trimestre de 2015 un 3,5%, siendo la economía desarrollada que registró un crecimiento de PIB más fuerte. A pesar de que hasta la fecha hemos venido pisando el acelerador, probablemente a partir de ahora lo que esperamos es un cierto freno por tres factores fundamentalmente. Por un lado, por la depreciación de los países emergentes, que en el caso de España es fundamentalmente Latinoamérica y particularmente es Brasil, por este menor impacto de las medidas de estímulo del Banco Central Europeo y también, por supuesto, por la incertidumbre política. Cambiamos de continente y Japón, pues también está mostrando síntomas de debilidad que se aprecian en indicadores de inversión, de consumo, pero también en indicadores, el último registro de PIB que fue bastante débil y además los resultados empresariales del cuarto trimestre en Japón también fueron bastante débiles. Por esto el Banco Central de Japón en su última reunión decidió actuar, redujo una vez más el tipo de depósito y lo situó en menos 0,1% y realmente se espera que el Banco Central de Japón tenga que volver a actuar en los próximos meses para reactivar su economía. Una vez vistos los países desarrollados, pasamos a los países emergentes que ahora mismo estarían a la cola de la recuperación económica a nivel global. Además de fuertes desequilibrios internos como elevados déficits por cuenta corriente o también ausencia de reformas estructurales, ahora tienen que hacer frente a factores exógenos como es la caída en el precio del petróleo para muchos de ellos o también la subida de tipos de la FED. ¿A quién afecta más esta subida de tipos? A los que tienen una mayor parte de su deuda referenciada en dólares. Como referencia, se calcula que en torno a un 18% del total de deuda emergente está emitida en dólares, por lo tanto van a ser estos países los que más van a sufrir con esta subida de tipos de la Reserva Federal. Entre todos ellos y exceptuando China, y entre los grandes por supuesto, identificaríamos Brasil como el país que presenta unas peores perspectivas. Decir que lleva 7 trimestres consecutivos en contracción, que se ha producido una caída de su inversión, de los niveles de consumo también, y además tiene un nivel de inflación bastante alto, lo que ha obligado que el Banco Central de Brasil
haya tenido que subir los tipos en varias ocasiones en los pasados trimestres hasta el 14,25% actual y que además, bueno, pues ahora mismo el rating de su deuda estaría a la altura de bono basura. En este panorama económico también queremos hacer una referencia a la próxima reunión del Banco Central Europeo que se celebrará el 10 de marzo. El mercado anticipa ya que realmente el Banco Central Europeo va a tener que actuar, pero la gran cuestión es si va a desplegar toda su artillería o al final va a decepcionar. Lo que parece evidente es que va a actuar si tenemos en cuenta que el último registro de inflación en la eurozona fue menos 0,2%, que las perspectivas a 10 años de inflación se encuentran ahora mismo en el 1,5%, o sea, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, que era el 2%, que muchos indicadores no terminan de repuntar y que además que las condiciones de financiación se podrían estar endureciendo. Lo realmente importante aquí es ver si cuando el Banco Central Europeo actúe realmente tendrá impacto tanto en economía como en mercado, en un contexto en el que la capacidad de influencia de los bancos centrales está siendo cuestionada. Mario Draghi pues, puede actuar de muchas maneras, pero obviamente identificamos tres. Una de ellas es, por supuesto, aumentar la cuantía de compras hasta 80.000 millones de euros desde 60.000 actuales, reducir aún más el tipo de depósito. Esto es algo, bueno, podría reducirlo hasta menos 0,40% aproximadamente, y esto por otra parte es algo que los bonos alemanes a 2 años ya descuentan, porque ahora mismo tiene una TIR en torno de menos 0,55%, y luego también, por supuesto, podría aumentar los vencimientos de los plazos. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por conectarse a este vídeo de Panorama Económico.